Esta mañana para ustedes y vamos a tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Le damos el lugar a nuestro hermano Roberto. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos esta mañana.
Es para mí motivo de alegría el poder compartir la palabra de Dios. Te invito a que me acompañes a una oración. Amado Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por esta mañana, agradecerte, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. Ruego, Padre, porque te quedes con aquellos, Dios, que están enfermos, que están en una cama de hospital. Te ruego por los médicos, te ruego por las enfermeras, los enfermeros, Dios, y te suplico también, Señor, que guíes a nuestras autoridades. Gracias, Dios. Te suplico también, Padre, que por favor bendigas este tiempo y que sea tu palabra expuesta motivo de gozo en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos. Sabes, no sé cómo sea tu caso, pero yo tiendo a ser muy olvidadizo. Esto es algo que eh, me da risa porque me ha metido en muchos problemas, sobre todo con mi esposa, ¿no? Cuando salgo a realizar algunas compras, mi esposa me da una lista de encargos, ya que si me platica nada más lo que necesita, pues corre el riesgo de que yo regrese sin las cosas que me dijo o con otras cosas. Ya me ha pasado varias veces. Pero sabes, si me dice quiero hablar contigo y le añade un tono un tanto preocupante, créeme que lo voy a tomar en cuenta. Entonces, ¿has oído hablar de la memoria a corto y largo plazo? Existen diferencias entre una y otra, ¿sabes? Mientras que la memoria a corto plazo permite el recuerdo de un número limitado de conceptos y dura poco tiempo, en la memoria a largo plazo retenemos para siempre los recuerdos almacenados. Recordamos las cosas que tienen mayor importancia para nosotros, porque las volvemos a traer con frecuencia a nuestra memoria. ¿Te ha pasado que fácilmente a veces olvidamos un password? ¿Te ha pasado tal vez con un NIP del cajero automático? Y es enfadoso, pero nos ha ocurrido. Pero ¿qué hay de aquellos recuerdos que conservamos y atesoramos con el paso del tiempo? Les comparto todas estas cosas porque el tener fresco en la mente a Dios, lo que ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo en la cruz, nos ayuda, nos aviva, nos mantiene radiantes. Se dice que recordar es volver a vivir. Pues imagina esto, piensa en esto. Estar teniendo en nuestra memoria la palabra de Dios, estarnos grabando las escrituras, estar profundizando en las escrituras y tener en cuenta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El tema que quiero compartir en esta mañana es: no olvidemos quién es Dios y lo que es capaz de hacer. Tener presente a Dios, tener presente su palabra, tener en cuenta los milagros que han acontecido en nuestras vidas, tener en cuenta los momentos en los cuales Dios nos ha librado de situaciones complicadas. Cuando nosotros tenemos presente la escritura, en ella vemos cómo Dios revela sus maravillas, revela sus milagros, y vemos cómo profetas, apóstoles y un sinnúmero de grandes personajes, vemos cómo Dios actuaba, cómo Dios trabajaba en sus vidas. Lo mismo quiere Dios hacer con nosotros. Lo mismo quiere Dios obrar en nuestras vidas. Tengamos presente a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. No olvidemos lo que Dios es capaz de hacer. Hemos estado estudiando del libro de Habacuc y ha sido interesante cómo este profeta nos ha llevado a identificar aspectos que son tan útiles para nuestro corazón.
Este hombre de Dios estaba inmerso en una crisis. Y esta crisis en la cual él estaba le llevaba a tener una conexión con Dios. Le llevó a tener una dinámica con Dios. De tal manera de que el día de hoy profundizaremos un poco más en este maravilloso personaje. La escritura que veremos es Habacuc 3, versículo 1. Acompáñame a leer, por favor. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Mira la forma en la que Habacuc se dirigía a Dios. Habacuc comprendía perfectamente que debía tener memoria, que era importante recordar lo que Dios es capaz de hacer. La escritura nos refiere cuando vemos, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. En el tercer y último capítulo del libro de Habacuc encontramos su oración, en donde se nos dice la relevancia que tiene un cambio radical en Habacuc. Y vemos también en este versículo 1 que sobresale una palabra que es sigionot. Aunque los eruditos no saben con exactitud lo que significa la palabra sigionot, es probable que se trate de un formato musical o literario. Así que básicamente Habacuc escogió una estructura artística específica o un marco dentro del cual presentar su oración. Aunque no sabemos cuál sea esta forma precisamente, me impresiona que el mismo hombre que le estaba haciendo unas preguntas a Dios en los primeros capítulos, y más bien parecían acusaciones, ahora vemos a Habacuc tan diferente. Ahora vemos a Habacuc tan transformado por un cambio muy radical. Esta dualidad es interesante verla, porque Habacuc pasó de la duda a la fe. En este capítulo 3 estaremos explorando precisamente esa profundidad en la fe de Habacuc. Pero en los primeros dos capítulos vemos dudas, incertidumbres. Quiero plantearte un ejemplo de cómo no nada más en el libro de Habacuc se presenta esta cuestión de duda y fe. Veamos, por favor, en los Salmos un ejemplo que nos van a ayudar. Leamos el Salmo 31 y veremos en estos versículos del 9 al 13 la duda. Leamos juntos. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza, está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado, como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Retomo lo dicho anteriormente. Habacuc en los primeros dos capítulos duda. Le expresa a Dios con preguntas, su clamor, su sentir. Y hemos aprendido la importancia de expresarle a Dios lo que sentimos. En este Salmo 31 vemos que el salmista expresa que está angustiado, que hay dolor, que hay tristeza, que hay huesos que se van debilitando.
¿Te has visto invadido por la duda en esta crisis? ¿En esta contingencia? Habacuc así se sentía. Pero vemos en este capítulo cómo de la duda puede pasar a la fe. Mira lo que dice ahora en el versículo 14 del Salmo 31. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores, que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. ¿Notas la diferencia? ¿Quién sino Dios es capaz de transformar así la vida de un hombre, la vida de una mujer? Solamente Dios. Por eso es importante no olvidar quién es Dios. Y eso era lo que Habacuc estaba haciendo. No olvidó quién era Dios. Le expresó cómo él se sentía, se quejó con Dios, pero llegó un momento en el que hubo un cambio bien radical. Es un paso gigante el que Habacuc dio. Porque lo que encontramos ahora es a un hombre diciéndole, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. ¿Quién sino Dios tiene el poder para cambiarnos, la capacidad para cambiarnos? Salir de ese momento de penumbra, de ese momento de desolación, solamente Dios nos puede ayudar. Es interesante, pero podemos nosotros reflejar una sonrisa, pero en el interior podemos estar tan abatidos, tan afligidos. En ocasiones, platicando con hermanos que me dicen, ¿cómo yo puedo mostrar a Dios una buena cara? ¿Cómo yo puedo mostrar a Dios una buena actitud cuando estoy sufriendo, cuando estoy padeciendo? Y es difícil, es verdad. Padecer una crisis económica es difícil. Ver cómo nuestros hijos en un momento determinado toman malas decisiones. Es difícil. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene el poder para cambiar la situación. Y debemos nosotros de tener presente, por medio de su palabra, lo que encontramos en el Salmo. Pero yo, Señor, en ti confío. Podemos pasar de la duda a la confianza, al tener presente quién es Dios y lo que es capaz de hacer. Y ese milagro lo encontramos en Habacuc. Un hombre que pasó de la duda a la fe. ¿Y todo por qué? Por tener en cuenta a Dios. El Dios que hizo milagros ayer puede hacer milagros hoy. La Biblia nos dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tener en cuenta a Dios es lo mejor que puede ocurrirnos. Esta crisis es tan desafiante. Esta contingencia que estamos viviendo exaspera. Pero es bien importante no perder de vista la Escritura. No perder de vista lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Querido hermano, te quiero animar a que no perdamos de vista lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De tal forma que la crisis, por más compleja, por más difícil, nosotros podemos agradar a Dios en medio de esta situación. Podemos hacerlo. ¿De qué manera? Pasando de la duda a la fe. Recordando lo que Dios ha hecho. Por eso cuando vemos en Habacuc, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado.
Es interesante. Pero ahora vemos a un Habacuc completamente diferente. Un Habacuc que tiene en cuenta a Dios. Un Habacuc que considera a Dios. Que le dice, realiza tus obras de nuevo en nuestros días. Es decir, aquello que Habacuc sabía que Dios era capaz de hacer, quería que ahora lo hiciera. Entonces, la forma en que comienza a hablar aquí es respetuosa, es agradecido. Es como si le estuviera diciendo a Dios convencidísimo, bueno, Dios, yo te he visto actuar. Bueno, Dios, yo te he visto hacer grandes cosas. Ahora puedes hacerlas otra vez. Esas cosas grandes que hiciste antaño, ahora lo puedes hacer otra vez. ¿Tú crees que Dios tiene el poder para cambiarte? ¿Crees que Dios puede renovarte? ¿Crees que Dios puede cambiar tu llanto en alegría? Yo estoy convencido que Dios tiene ese poder. Yo estoy convencido que Dios puede hacerlo. Lo he visto en mi vida. Lo he visto en la vida de otros. Aquí hay una palabra interesante, una frase interesante. El vocablo hebreo traducido aquí como realizar de nuevo, cuando vemos aquí en las Escrituras que dice, tus obras, Señor, me dejan pasmado, realízalas de nuevo. Ese realiza de nuevo es el verbo hayá, que significa renovar, reavivar, restaurar. Para que Habacuc dijera esto, fue necesario que Dios le restaurara. Fue necesario que Dios disipara sus dudas y le llenara de fe. Por eso vemos a Habacuc convencido de que en nuestros días Él podía realizar las mismas y más grandes obras que había realizado antes. A partir de este punto, la oración de Habacuc menciona lugares, sucesos y despierta recuerdos espirituales en el pueblo de Dios. ¿A qué nos referimos? Veamos la siguiente escritura. Habacuc 3, versículo 3. Dice, de Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Señor. Viene el Santo, perdón. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede. Un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. Fíjate cómo en estas escrituras vemos cómo Habacuc menciona lugares específicos. Temán, el monte de Parán, Cusán, Madián. Y en el momento de seguir leyendo, nos identificamos, otros aspectos. Es decir, Habacuc tenía muy fresco en su memoria lo que Dios había hecho. Dice en Habacuc 3, versículo 8, ¿te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? ¿Descubriste tu arco? ¿Llenaste de flechas tu aljaba? ¿Tus ríos surcan la tierra? ¿Las montañas te ven y se retuercen? ¿Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo, levantando sus manos? ¿El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de sus veloces flechas? ¿Por el deslumbrante brillo de tu lanza? Indignado marchas sobre la tierra lleno de ira, trillas a las naciones,
saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, con quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Continúa hablando Habacuc y menciona varias de las creaciones de Dios, las antiguas montañas, los ríos, las corrientes, los cielos y la tierra, el sol y la luna. Es posible que estos versículos no signifiquen para nosotros o no tengan un efecto para nosotros que como lo pudo haber sido para los contemporáneos de Habacuc. No obstante, lo que sí podemos tú y yo identificar es que Habacuc llevó con sus palabras a que sus oyentes recordaran lo que Dios ha hecho. Y hoy eso nos ayuda a nosotros. Recordar lo que Dios ha hecho. Si tú hoy estás afligido, querido hermano, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú hoy sientes que Dios no ha contestado tus oraciones, recuerda las oraciones que sí ha contestado. Y más bien preguntémonos, ¿qué quiere Dios enseñarme en este proceso? Por eso es bien importante confiar en Dios. El llamado a recordar lo que Dios ha hecho se debe de mantener constante en nosotros. Básicamente, en la oración de Habacuc, lo que hace es exhortarnos a traer a la mente nuestros propios recuerdos también. Así como todos los acontecimientos que Habacuc señala, llevaba a los oyentes a tener fresca la memoria. Dios había hecho grandes cosas y era importante que ellos lo recordaran. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y en la mía. Y Dios nos exhorta a tener esos recuerdos vivos. ¿En qué? En personas, en lugares, en momentos y en acciones en donde Dios se ha mostrado. ¿Te recuerdas todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tienes presente de dónde Dios te libró? ¿De dónde Dios te sacó? Querido hermano, no olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Habacuc lo que hace es urgirnos para que cada uno de nosotros saque a la luz recuerdos maravillosos. ¿Cuánto hablamos con los que nos rodean de las victorias que Dios ha dado en nuestras vidas? ¿Cuánto estamos hablando en esta pandemia de lo que Dios es capaz de hacer? Nuestros vecinos, nuestros familiares, escuchan de boca nuestra lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ven radiantes, nos ven contentos, nos ven animados. A lo largo de nuestra vida, Dios ha mostrado su poder. Independientemente si tengamos poco o mucho al lado de Dios, Él ha hecho maravillas y lo peor que podemos hacer es ser miopes o ciegos, en donde no veamos esas maravillas. Decidámonos a darle a Dios el lugar que se merece. Decidámonos en medio de esta contingencia mostrar lo mejor que tenemos y es Cristo nuestro Señor. Determinémonos a hacer lo que a Él le agrada. Mira lo que nos enseña este salmo. Salmo 40, versículo 5. Muchos son, Señor, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Mira lo que dice el salmista. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. ¿Qué te transmite? A mí me transmite ánimo, me transmite fe, me transmite gratitud. Porque alguien que habla de las maravillas de Dios es alguien que está agradecido con Dios. Y no hay peor caso cuando estamos siendo ingratos con Dios.
el estar luchando con nuestras propias fuerzas, el estar empleando nuestras propias energías. La gratitud nos lleva a hablar de los portentos de Dios, de las maravillas de Dios. ¿Sabes que hay tanta gente que está sufriendo hoy? Hay tanta gente que quiere saber de Dios, que quiere conocer de Dios. Y Dios quiere utilizarte a ti y a mí, querido hermano. Muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. Cuando tú y yo tomamos la determinación de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando tú y yo tenemos la determinación de recordarle a las personas que nos rodean, aún de recordarnos a nosotros mismos todo lo que Dios ha hecho. Dice, si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Eso es algo interesante, porque nuestra memoria a veces falla, como hablábamos en un inicio. A veces tenemos memoria a corto plazo, pero Dios debe de ser algo que está presente y vigente en nuestras vidas. Los científicos nos dicen que una de las formas más poderosas en que podemos recordar los sucesos del pasado es por medio de lo que llaman memoria sensitiva. Me llamó mucho la atención esto. ¿A qué se refiere? Es algo interesante. Son aquellos aspectos que surgen a raíz de sucesos, de olores, de sabores que nos permiten remontarnos a otro tiempo, a otro lugar. Para ser más claro, ¿te ha ocurrido que cuando percibes el aroma de un perfume te lleva a un recuerdo? ¿Te lleva a un ámbito en tu memoria? O tal vez cuando pruebas esa sopa de tu abuelita o esa cena especial y te lleva al comedor de tu familia, de tu mamá, de tu papá. Cuando degustamos, cuando percibimos un aroma, los recuerdos vienen, nos invaden. O tal vez cuando escuchamos una canción, tiene un efecto parecido, tiene un efecto similar. Por eso es bien importante ver lo que Dios es capaz de hacer. Muchos son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. En cuanto al pueblo de Israel, cuando Habacuc mencionaba los nombres de aquellos lugares, cuando Habacuc mencionaba en los versículos que leímos anteriormente, las montañas, lo que había acontecido, lo que Dios había hecho, Temán, el monte Parán, todos esos lugares, seguramente los israelitas tenían presente a los mismos. Entonces los israelitas cuando escuchaban esto, en boca de Habacuc, sentirían esos latidos en el corazón, esas pulsaciones de recordar lo que Dios había hecho, de recordar cuando Dios los había librado de la esclavitud, de recordar cuando Dios los había llevado con la misma ropa puesta en el desierto y no se les había desgastado, cuando ellos habían sido librados de la esclavitud, cuando ellos habían pasado por lugar seco en el Mar Rojo. Es casi como si Habacuc les dijera, recuerden lo que Dios ha hecho. Es lo mismo con nosotros. Recordemos lo que Dios ha hecho y sigamos llenando nuestra mente de memorias. Recuerdo un viaje que hicimos a un parque, un paseo que hicimos en la familia, y mis hijos comentan de ese paseo. Y la verdad es de que crear memorias en la familia es muy grato. No dejemos que la duda nos invada. No dejemos que esa duda siga apoderándose de nosotros. Cuando las dudas se apoderan de nosotros, es porque no nos estamos refugiando en la palabra de Dios. Entonces no hay renovación. Entonces no hay un cambio en nuestros corazones. De tal manera de que es muy importante que haya un crecimiento en cada uno de nosotros.
Y eso se va a lograr al lado de Dios. Cuando nosotros nos refugiamos en Dios, cuando profundizamos en la palabra de Dios, se crean memorias espirituales, momentos maravillosos, los cuales Dios nos da al profundizar en su palabra. Dejar a un lado el chisme, la amargura, la frustración, la impureza. Es posible al lado de Dios. Porque la escritura es un bálsamo a nuestra mente, a nuestro corazón. Si nosotros queremos adquirir fe, necesitamos escuchar el mensaje. Cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, se desarrolla fe en nuestras vidas. Y eso es algo que Habacuc nos recuerda, de la relevancia que tiene el tener imágenes llenas de vida, imágenes maravillosas de Dios. ¿Cómo sería si en cada decisión que tomas tienes presente la palabra de Dios? ¿Cómo serían tus decisiones? ¿Cómo serían tus acciones? Por eso es bien importante que no olvidemos quién es Dios. Y la única manera de no olvidar quién es Dios es yendo a la palabra. La única manera de tener presente lo que Dios es capaz de hacer es yendo a la palabra. Entonces Habacuc llevaba a los israelitas a que recordaran cómo Dios los había guiado, recordaran cómo Dios los había alimentado, recordaran cómo Dios había abierto las aguas y ellos caminaron por tierra seca. Y es como si Dios también hoy nos hace el exhorto, la invitación a ti y a mí, que recordemos quién es Él y lo que es capaz de hacer. Abracemos la escritura, abracemos la palabra de Dios. Pidamos a Dios que mantenga viva su palabra en nuestra mente para que en todo momento podamos recordar lo que Él puede hacer, lo que Él es capaz de hacer. Pidamos a Dios que nos permita ver la cruz y no olvidemos lo que hizo nuestro Señor por bien de todos nosotros. Cuando volteamos a mirar la cruz, entonces hay una intención, una determinación a agradar a Dios y no a los hombres. Mira lo que nos enseña la siguiente escritura. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Mira quién es Dios y lo que es capaz de hacer. No debemos olvidarnos que Dios se desprendió de su Hijo para darlo a este mundo por el bien de cada uno de nosotros, porque Dios lo que quiere es que nos salvemos, como lo menciona la Escritura en Tito. Dios lo que quiere es que nos salvemos. Por eso cuando vemos aquí, ¿qué diremos frente a esto? Que si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dios no escatimó a su propio Hijo. Cuando estemos experimentando aflicciones, necesitamos recordar que Dios no escatimó a su Hijo. Recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordar cómo Dios ha puesto a disposición de nosotros la oportunidad de volvernos a Él. Volvernos ante aquel que entregó su vida. Rendirnos ante aquel que lo dio todo. Volteemos a ver a nuestro Dios. Recordemos lo que Él ha hecho. Recordemos cómo Dios nos rescató. Sabes, yo lo tengo muy presente eso. Yo recuerdo cómo aquel momento, aquel día en el que Dios tuvo a bien utilizar un hermano para llamarme
a estudiar de la Biblia, a profundizar de la Biblia. Lo tengo muy presente. Y tengo otros muy gratos recuerdos. Recuerdo cuando conocí a mi esposa, fue un momento maravilloso, la mujer de mi vida. Recuerdo el nacimiento de mis hijos y la alegría que hoy son cada uno de ellos para mi corazón. Recuerdo cómo Dios nos ha cuidado, nos ha librado de enfermedades, nos ha librado de situaciones difíciles, cómo Dios nos ha fortalecido, nos ha sanado. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Te recuerdas todo lo que Dios ha hecho por ti, por tu familia, lo que Dios ha hecho por mis padres, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros? ¿Ha habido dificultades? Sí. ¿Ha habido pruebas? Sí. Pero no debemos olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios ha respondido las oraciones. Yo he visto cómo hermanos se han levantado de ese momento, de esa etapa difícil de enfermedad, de crisis financiera. Dios se ha encargado de levantarnos. ¿Recuerdas, hermano, lo que Dios ha hecho en tu vida? Amigo, Dios también ha hecho cosas increíbles en tu vida. ¿No crees que es tiempo de volverte a Él? ¿No crees que es tiempo de entregarle tu vida a Él? No dudemos de Dios. Acerquémonos y aferrémonos a Él. No olvidemos quién es Dios y lo que es capaz de hacer. Traigamos a nuestra mente memorias gratas que nos enriquezcan. Y eso solamente se logra con la palabra de Dios. Tus obras, Señor, me dejan pasmado, dijo Habacuc. Un hombre que dudaba al inicio a un hombre lleno de fe. Señor, tus obras me dejan pasmado. Realízalas de nuevo. Habacuc hablaba de una renovación. Habacuc hablaba de una restauración. Eso puede acontecer en nuestras vidas. Sabes, estos días ha sido increíble estudiar la Biblia. He estado estudiando este libro de Habacuc. He estado estudiando el libro de Efesios. Y ha sido increíble. Me he sentido muy fortalecido. Tú también puedes experimentar eso, querido amigo. Nos vamos a sentir gozosos de poder ayudarte a instruirte con las Escrituras. Que podamos tener en cuenta todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y agradecer y valorar. Dios nos está mostrando continuamente que está con nosotros y que nos ama. Al momento de abrir la Biblia, tú te vas a encontrar a un Dios que ama, un Dios que está dispuesto a dar lo mejor que tiene, que es su Hijo, un Dios que se deleita en cada uno de nosotros, al vernos cambiar, al vernos transformar nuestros corazones hacia Él. Tal vez en estos momentos estás sufriendo, estás teniendo dificultades. ¿No sabes qué? Te garantizo, al leer la Escritura, habrá fe. Habrá fe. De tal manera de que hoy quiero exhortar, hoy quiero animar a cada uno. Profundicemos más en la palabra de Dios. Hemos estado librando duras batallas. Algunos hermanos han perdido familiares. Algunos amigos han visto cómo compañeros de trabajo se han enfermado. Algunos están padeciendo una crisis financiera. ¿Qué hacer cuando estamos en medio de las pruebas? Dice la Escritura, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Hay que voltear a mirar a Dios. Hay que voltear a mirar a Dios. Realízalas de nuevo en nuestros días.
Recordemos lo que Dios ha hecho y que Dios lo vuelva a hacer ahora otra vez. ¿Te recuerdas cómo Dios te ha consolado? ¿Te recuerdas cómo Dios te ha guiado? Dios puede seguirlo haciendo. Dios puede hacerlo una vez más. Tengamos presente que Dios escucha nuestras oraciones. Realízalas de nuevo. Era la petición de Habacuc. Realiza de nuevo tus obras. Pidámosle a Dios que haga una gran obra. Pero para empezar en nosotros. Para empezar en nosotros. Dice, dalas a conocer en nuestro tiempo. Tengamos fe de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Queridos hermanos, amigos, gracias por la atención prestada. Te quiero animar a que profundices en la palabra de Dios. No olvidemos quién es Dios y lo que es capaz de hacer. Que Dios les bendiga y que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Gracias. Buenos días, iglesia, familia. Es un placer para mí estar frente a ustedes. Tengo el placer y el privilegio de presidir este acto de fe que el Señor ha establecido en la Escritura, la Santa Cena. Hoy quiero dirigirte a una escritura que se encuentra en Efesios 5:16 y la Escritura dice de esta manera: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. No tengo que gastar mucho tiempo explicando, tratando de convencerte que los días son malos. Verdaderamente los días son malos, y más en este tiempo. Estamos atravesando, imagínate, estamos atravesando una pandemia, algo que ni tú ni yo habíamos planificado, algo que ni tú ni yo habíamos imaginado en nuestras vidas, pasar este tiempo. Mas sin embargo estamos pasando por este momento, este evento tan desafortunado para cada uno de nosotros y para el mundo entero. Hay gente que ha perdido la vida, hay gente que está enferma, que está batallando con su salud. Hay empleos que se han perdido, la economía está siendo golpeada. Hay personas sin esperanza, llenas de temor, muy angustiadas. Y estos son los días que estamos viviendo. Y no podemos ignorar los días malos. Pero qué desgraciadas serían nuestras vidas si solamente nosotros nos enfocamos en los días malos. Desgraciadamente hay muchas personas que se enfocan en vivir la vida en los días malos. Gente que la ves expresándose a sí mismas con ira, con rabia, descontentos hacia la vida por los días que están pasando, por los días que están atravesando. Y déjame decirte que Dios no te excluye de pasar los días difíciles, los días malos. Van a venir a tu vida, van a estar en tu vida. Lo que sí Dios está garantizando es que Él estará contigo en el día malo. Dios va a estar ahí presente contigo. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te voy a ayudar. Es lo que promete Dios. Dios promete estar contigo en el día malo. Es muy difícil que en el tiempo malo la gente vea el amor de Dios manifestándose. Es difícil que nosotros podamos darnos cuenta que Dios está presente en ese día malo. Pero déjame decirte que el amor de Dios está siendo manifiesto. El amor de Dios es un eco que resuena en el corazón del ser humano, solamente que nuestro enfoque no está en Dios. Nuestro enfoque está en la problemática que estamos viviendo. No podemos vivir una vida consagrada a Dios si nosotros solamente nos enfocamos en la desgracia que le está pasando a la humanidad. Dios en su amor nos insta y nos llama y nos dice que Él está con nosotros. Es un amor inagotable, es un amor constante, un amor que ha prometido levantarte, sustentarte en el día malo. Y eso es una buena noticia. No solamente tenemos los días malos, tenemos buenas noticias. Y una de las cuales se encuentra en Efesios 2:1. Y quiero llevarte esta escritura que también es una buena noticia. Dice de esta manera: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según
el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Y es una de las cosas que nosotros hoy festejamos. Este tiempo de la Santa Cena lo estamos festejando precisamente concentrados en esta escritura donde Dios nos da la oportunidad de ser salvos, donde Dios también nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él y tener una relación estrecha con Dios. Y eso es motivo de alegría, eso es motivo de júbilo, y eso son buenas noticias y son días buenos. No solamente los días malos están presentes en nuestras vidas, por supuesto que sí, pero también están presentes los días buenos, y hoy nos alegramos y nos sentimos contentos de estar disfrutando de esta comunión con Dios y de disfrutar también el saber que tenemos el perdón de Dios en nuestros pecados, y tenemos también la oportunidad de tener una vida eterna juntamente con Jesucristo. Eso es lo que hoy disfrutamos, esto es lo que hoy vamos a celebrar. También, si tú nos estás observando, si tú nos ves ahora por YouTube y eres un amigo que no ha conocido mucho de Dios, quiero contarte una historia. Es una historia que cuenta que ocurrió en el año de 1955 en el estado de California. Dice que un hombre fue metido a la cárcel por haber matado a su mejor amigo. Fue enjuiciado y encontrado culpable y fue condenado a la pena capital. En ese tiempo, en el estado de California, estaba aún vigente la pena capital. Mientras el hombre esperaba su ejecución, muchas personas se interesaron en interceder por él. No era un criminal de carrera. Le había quitado la vida a su mejor amigo, y esto pasó mientras jugaban naipes y bajo la influencia del alcohol. En un enojo, el hombre sacó su pistola y le disparó y lo mató. Mucha gente le pidió al gobernador de California que lo perdonara, que indultara esa falta. Comenzaron a llegar cartas a la oficina del gobernador y éste las guardaba en una canasta junto a su escritorio, hasta que la canasta se llenó. La noticia cundió por todas partes, salió en los periódicos, y cuando ya tenía muchas cartas, le llegó una carta que le impresionó bastante. Era la carta de la viuda del hombre que había sido asesinado. Y en esta carta la mujer le decía: señor gobernador, ya murió un hombre, ya 2 hijos quedaron sin padre. No hace falta que otros 3 niños queden sin padre. Por favor, perdone a este hombre. La misma viuda le pedía el indulto al gobernador. Y el gobernador fue conmovido y se interesó en el caso y lo estudió. Y vio los antecedentes, y él mismo decidió firmar la carta del indulto. Escribió la carta, la guardó en su saco y se dirigió hacia la celda de aquel hombre. Entró por ese pasillo y aquel joven le habían anunciado que tendría una visita especial aquel día. Pero cuando él vio al gobernador que se aproximaba, lo vio vestido de negro, con un maletín en mano, y pensó que era un ministro religioso. Y de lejos le gritó: por favor, no quiero hablar con usted. Váyase, retírese. El gobernador le dijo al joven: joven, le traigo buenas noticias. Déjeme hablar con usted. No se moleste. Ya tuve bastante religión en mi casa cuando era niño. Y ya vinieron 7 de ustedes a verme a la cárcel. No necesito más. Ya estoy cansado y no quiero saber de ustedes. Joven, le decía el gobernador, le traigo muy buenas noticias. Por favor, déjeme acercarme a usted. Ya le dije que se vaya, o si no llamo al guardia. Y finalmente,
El gobernador se dio la media vuelta y se marchó. Después de unos minutos, el guardia le dijo a aquel joven: bruto, animal, ¿sabes qué has hecho? Has echado al mismo gobernador que traía la carta de tu indulto. Oh, Dios mío, qué error tan grande he cometido. Por favor, consígueme lápiz, papel. Voy a escribirle al gobernador. Y él escribe una carta al gobernador. El gobernador lee la carta, apenas si la lee y la contesta. Y le contesta a aquel joven: ya no estoy interesado en este caso. El día de la ejecución llegó y mucha gente fue reunida. Y se le dio la oportunidad a este joven de que diera las últimas palabras. Y lo que decía aquel joven en esas últimas palabras: ciudadanos del estado de California, amigos y todos aquellos que se preocuparon por mí en este caso, antes de morir quiero decir estas palabras. Es cierto que maté a un hombre, pero no muero por el crimen que cometí. No muero por mi crimen, porque de ese crimen he sido perdonado. El mismo gobernador de California firmó la carta de mi indulto. Si hoy muero, fue porque me negué a recibir el perdón. Está muy clara la moraleja de esta historia. Hoy, si a ti y a mí nos toca morir e ir al infierno, no tanto es por los pecados que hayamos cometido, realmente es porque nos negamos a recibir el perdón que Cristo está ofreciendo hoy en estos días. Hoy te ruego y te suplico que te acerques a Dios, que busques la manera de que Dios revele a tu vida el plan de salvación que tiene para ti. Es muy importante. Sí, esta pandemia está quitando vidas, pero solamente quita la vida en lo terrenal. Pero ¿qué te asegura lo eterno? Yo te insto, te invito y te ruego que te acerques a Dios y que descubras el plan de salvación que Dios tiene para ti y tu familia. Te invito a hacer una oración. Hoy, Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, agradecidos por este tiempo, porque nos das la oportunidad de vivir en libertad de pecado, Señor. Y también te agradecemos, Señor, el hecho de que tú nos hayas hecho salvos y nos hayas hecho merecedores del cielo a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio tan especial y tan sublime que hizo Jesús. Permite que nosotros lo estimemos y que también correspondamos de la mejor manera al sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Bendiga usted este pan, bendiga usted este vino que representan tanto el cuerpo como la sangre de Cristo, el cuerpo que fue molido y la sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Que tengan una mañana muy bendecida.